Adelante, muy buen mediodía. Muy buenos días, ¿cómo está Ignacio? Mi nombre es Roselena Salgado, me da gusto saludarlo. Pues a nosotros más, maestra Salgado, por recibir a tan distinguida persona, una dama sobre todo muy conocedora de la historia y quien no me dejará mentir que nos hemos alejado un poquito de nuestra historia en detrimento de nuestro país, Mm. pero ojalá y este rumbo se componga y se corrija, porque necesitamos conocer no nomás la revolución, maestra, sino toda la historia de nuestro querido México. Toda la historia, Ignacio, porque hay que recordar que pueblo que no recuerda su historia se ve obligado a volver a cometer los mismos errores. Así es. Y da tristeza que muchos jóvenes, Ignacio, como usted atinadamente lo señalaba, confunden a los héroes patrios de la independencia con los de la revolución y hacen una mezcolanza que realmente da tristeza. Da tristeza y da preocupación porque eso nos habla de que no conocen nuestra historia, que no la aquilatan y que por eso andamos medio perdidones, ¿no? Como mexicanos. O perdidos y medio, Ignacio, pero mire, le hablo para algo pues muy importante. Adelante. Y yo sinceramente alabo mucho la iniciativa que tiene el arquitecto José Luis Rodríguez Chávez de crear una fiscalía ciudadana para combatir la corrupción. Y créame, Ignacio, que yo estoy muy consciente de lo que la corrupción le cuesta a nuestro país. Más del 15% del Producto Interno Bruto se pierde por efectos de la corrupción. Y tenemos algo que es sumamente grave, los déficits presupuestarios que ocasiona la corrupción por la deshonestidad de algunos gobernantes son algo que los ciudadanos pagamos, porque en la medida en que el gobernante deshonesto se enriquece a expensas del erario público, pues nos niegan los servicios básicos, lo más necesario, lo más indispensable a la ciudadanía, y con ello nos condenan a tener un nivel de vida pues inferior al que debiéramos tener por merecimiento propio. Pero fíjese usted, Ignacio, es increíble lo que la corrupción es en México. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Y la corrupción es algo que aquí en México es un verdadero mar de fondo. Si nos ponemos a considerar lo que se llama redes de colusión que hay entre diferentes esferas de gobierno, y vemos que esa complicidad es una red, una malla de complicidad tan grande, tan ostensible, tan patente, que va desde los niveles inferiores de los municipios hasta los gobiernos estatales, a las secretarías de gobierno, algunas tan importantes como la de Gobernación o la de la Defensa Nacional, hasta algunos presidentes de la República, es decir, permea absolutamente todos los niveles. Y en esas redes de complicidad se ve también la mano negra de muchos jefes de los cárteles más poderosos, no nada más de la República Mexicana, sino de toda Latinoamérica, que a través de ese dinero permean la política, costean muchos de los cuestiones electorales de las campañas, y luego cuando llegan las personas al cargo público les cobran el gasto de factura. ¿Por qué? Pues porque tienen la obligación de protegerlos, y ahí vemos cómo hay niveles en los cuales el mismo ejército mexicano defiende y procede a cuidar los embarques de algunos cárteles protegidos, o simplemente cuando cae alguno de los capos, por no integrarse bien el expediente, por cualquier cosa salen libres. Es como una puerta giratoria. Y de algo muy grave, en México los tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, están corrompidos.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nivel legislativo lo vemos actuar al capricho del Ejecutivo, haciendo cambios incluso a los artículos principales de la Constitución, que siendo la Carta Magna de México debiera ser respetada. Pero ahí, fíjese usted, cuando trataron de poner la reforma energética, cambiaron 3 artículos. En otros han cambiado también varios artículos. En la reforma educativa cambiaron parte del artículo 3, y así los vemos, que el legislativo está sometido totalmente al ejecutivo. Y luego el judicial, desgraciadamente, Ignacio, vemos cómo hay jueces penales que cuando se hace la denuncia ante las instancias procedentes, en lugar de hacer caso a lo que se está denunciando con toda clase de probatorias, pues dejan dormir el sueño de los justos los casos. Ahí tiene usted para botón una muestra. Cuando el grupo Ciudadanos Vigilantes denunció ante la Fiscalía Estatal el desvío de recursos y el fraude al erario público que hizo el plan de movilidad urbana a cargo de Murguía Lardizábal y después de Serrano, pues simplemente se archivó, se dijo que no estaba bien integrado el expediente, que faltaban probatorias, que no había sido señalado durante la flagrancia, cantidad de subterfugios que sacan y pretextos para no proceder. Entonces eso alienta precisamente que la corrupción siga rampante, no tenga un freno. Pero yo creo que acciones como la que piensen emprender el arquitecto, de crear fiscalía ciudadana, no sé cómo vaya a armarla con dientes, de dónde vaya a sacarlos, ¿verdad?, para poder proceder y que no queden impunes situaciones como esta del endeudamiento sin límite del estado de Chihuahua. Ignacio, yo jamás había visto en mis 71 años de vida un endeudamiento tan enorme al estado de Chihuahua por más de 56,000 millones. Híjole. No estamos hablando de 56 cacahuates. No. Es una cantidad, bueno, yo me quedo pasmada del grado de impunidad que gozan. Ahí tenemos el caso de Javier Duarte, el de Veracruz, Sí. que también se supo todo lo que había hecho, a dónde había desviado los recursos, qué había hecho con el dinero, cuánto había robado. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente. O el Los caso dejan huir el caso por de Humberto Moreira en Coahuila, que también es escandaloso. ¿no? Exacto, Ignacio, mire, son cosas que a los ciudadanos de a pie, como yo que soy una humilde maestra jubilada, nos dejan pasmados, porque yo dediqué 35 años de mi existencia, Ignacio, a trabajar con grupos de niños frente a grupo. Yo nunca estuve comisionada, ni en lugares directivos, ni en lugares sindicales, no. Yo mis años de servicio fueron frente a grupo, y grupos supernumerarios de 60, 65, y en la prepa del Chamizal Híjole. yo tenía 70 alumnos por grupo. Ah, caray. Entonces son cosas que, digo yo sé lo que cuesta ganar un peso, Ignacio. Claro. Entonces, y ver que esta gente lo roba con esa impunidad, No se vale. y que hay esa red de corrupción tan grande, de complicidad en todos los niveles, en que unos se tapan y se protegen a otros y los dejan ir libremente y los protegen hasta lo máximo. Digo, es algo que nos indigna. Claro, oiga maestra, ¿y qué opinión le merece también el hecho de que se pongan a personas con muy poca capacidad en puestos clave, tan claves, tan importantes como es la educación en México, como el caso del penoso caso, ¿no? De Del Nuño secretario Mayer. De Nuño Mayer. No, qué barbaridad, Ignacio, pues es una pena, porque mire, ese señor no tuvo la preparación académica de docente. Y para entender la problemática de educación en México se necesita tener, primero que nada, la capacidad y la preparación a nivel normal.
haber trabajado con grupos, saber los problemas que entraña la educación pública en México, pero mire, vamos viendo, estos señores aprueban una reforma educativa que de educativa no tiene nada, Ignacio, es más bien una reforma laboral punitiva Así es. contra maestros que no apoyan las políticas del gobierno en turno. Y aparte, tiene la tendencia privatizadora de la educación en México, porque casi toda la carga de sostenimiento de las escuelas se le está dejando en las espaldas de los paterfamilias. Y luego la reforma educativa, ¿no crea usted que contiene una mejora a los planes y programas de estudio en México? Todo lo contrario, ahora se está tratando de educar a los niños por capacidades. ¿Capacidades de qué tipo? Pues casi los están adiestrando para que sean obreros, obreros calificados para la industria productiva maquiladora de las transnacionales. Es una pena, de veras, eso que usted decía del desconocimiento de la historia patria, es una cosa lamentable y que dan ganas de veras de llorar lo que están haciendo, porque el plan es precisamente ese, que los niños desconozcan su historia, que no crean una identidad patria, un nacionalismo auténtico, y que sean presa fácil de ese nuevo orden mundial que trata de esclavizar a la mayoría de la población en el mundo. Así es, maestra, pues es una pena, pero qué bueno que por lo menos en estos espacios abordemos precisamente esta falta de calidad en el marco educativo que raya de veras en la vergüenza, porque se están encargando de destruir la historia, el civismo y sobre todo la historia de México, que me parece una situación muy terrible. ¿Algo más, maestra, que nos quiera compartir? No, únicamente, Ignacio, al contrario, agradecerle muchísimo el que me permita su espacio para externar una humilde opinión, y mi felicitación y beneplácito con esa creación de la Fiscalía Ciudadana por parte del arquitecto Rodríguez. Que tenga muy buen día. Igualmente, maestra, un excelente inicio de semana para usted, para los suyos y para toda la gente que nos está escuchando. La maestra Roselena Salgado. Muchas gracias, maestra.